Las 9 de la mañana con 32 minutos. Al parecer a las 11 de la mañana ya se habilita el paso internacional hacia Chile para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Así es que, bueno, después de las nevadas del fin de semana, vuelve a habilitarse el paso hacia el vecino país. Bien, nos vamos ahora a hablar un poquito acerca de lo que está pasando, pues hay elecciones próximas y ustedes han visto que se están tratando de llevar adelante distintas alianzas políticas, hay charlas del gobierno nacional con gobernadores, a ver si logran convencerlos para enfrentar ciertas cuestiones que tiene que enfrentar el gobierno con los vetos a leyes aprobadas por el Congreso. Bueno, hay un montón de cosas en danza y vamos a hablar con Carlos Fara, que es analista político y lo tenemos en línea. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, viendo todo este panorama, ¿no? Que bueno, digamos, el centro de atención estaba puesto en la provincia de Buenos Aires. Lograron un acuerdo ahí entre la Libertad Avanza y el PRO, medio como que ahí, prendido de un hilito muy fino, pero se logró el acuerdo y ahora, bueno, acá en Mendoza también hemos sido protagonistas de estos acuerdos que en un momento eran impensados, pero bueno, ¿cómo va analizando todo este panorama previo, preelectoral? Bueno, a ver, primero tenemos en 10 días el cierre de frentes electorales, Ujú. con lo cual vamos a tener más claro un poco, digamos, cómo va a ser la oferta y en todo caso, digamos, cómo puede fragmentarse el electorado, ¿no? Que claramente en varios lugares vamos a tener más de dos opciones fuera de las dos opciones grandes. Creo yo que el gobierno no tiene, digamos, una única política de alianzas para todo el país, ¿no? El caso de Mendoza, que probablemente haya alianza del oficialismo provincial con la Libertad Avanza, que también, digamos, se verifica en el caso de Chaco, pero hay varios lugares donde ya eso ha decidido que no sea así, el caso Neuquén, Río Negro, el caso Chubut, probablemente el caso Sí. Corrientes, bueno, ni hablar, digamos, el caso Córdoba y Santa Fe. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ahí también está un poco la puja dentro del propio mileísmo entre Karina Milei y Santiago Caputo respecto de qué actitud había que tomar en estas próximas elecciones respecto a los gobernadores dialoguistas, ¿no? Ujú. Y eso, alguna anticipación de eso ya lo tuvimos con casi la ausencia total de alianzas en las elecciones provinciales anticipadas, salvo el caso de Chaco, que se vuelve a verificar ahora para el caso de octubre, ¿no? Ujú. Y respecto de estas cuestiones, digamos, del veto, ¿qué chances tiene el gobierno de poder llegar a acordar y poder rechazar estas leyes y que el Congreso no vuelva a ratificarlas? Bueno, a ver, yo digo, creo que las posibilidades las tiene, ¿no? Me parece que acá, digamos, fundamentalmente con el apoyo del PRO y algunos radicales Ujú. filooficialistas, me parece que básicamente la mágica cifra de 87 que el gobierno necesita en la Cámara de Diputados para evitar que se caigan los vetos, me parece que las va a juntar. Ujú. El punto es cómo queda, digamos, la relación para adelante, o sea, cómo va a ser la gobernabilidad en la segunda etapa, porque por muy bien que le vaya al gobierno en octubre, puede duplicar o un poco más los bloques de diputados y senadores, pero de todas maneras queda lejísimos de tener un quórum propio Claro, y todavía va a tener que seguir remando mucho, ¿no? Para conseguir votos. claro. Entonces, desde ese punto de vista, diría que cómo evolucione el tratamiento de las leyes que impulsan los gobernadores para el reparto de recursos, me parece que también ahí nos va a dar un indicador de cómo puede ser la gobernabilidad en la Claro. segunda parte del mandato, Sí, ¿no? porque se vienen reformas estructurales muy fuertes, muy profundas que quiere hacer Milei y para eso se necesitan votos en el Congreso.
totalmente así para un gobierno que en general los más amigos, ¿no? Los más Ujú. cercanos lo consideran un gobierno difícil para negociar, ¿m? Difícil para establecer acuerdos, como se dice en la jerga, un gobierno que es mal pagador, ¿m? Y por eso, digamos, también hubo tanta unanimidad de los gobernadores para salir a plantear la redistribución de recursos. Si el gobierno sigue en una tesitura dura en ese punto, bueno, vamos a ver, digamos, qué composición queda el Congreso para adelante, porque Ujú. en muchos lados va a haber terceras opciones que, digamos, de la mano de los gobernadores locales van a tener un impulso. Carlos, voy a hacer dos preguntitas. De repente voy por la primera y digo, esta cuestión que Yarlora anunció que va a aumentar la jubilación mínima a un 84%. ¿Qué opinión le merece esta cuestión? ¿Qué puede ser realmente efectivo? Si se va, puede extender en el tiempo, ¿no? Porque evidentemente los gobernadores están buscando autofinanciarse, el balance en sus cuentas, a ver si viene o no la ayuda del gobierno nacional y desde Córdoba salen con esta cuestión, ¿no? Que nosotros entendemos que no se puede dilatar mucho en el tiempo, ¿o sí? Bueno, a ver, primero habrá que ver, digamos, las finanzas provinciales para ver cómo sostienen esa cuestión. Pero bueno, pero claramente, digamos, forma parte de una situación en donde la buena onda del oficialismo cordobés con el gobierno nacional, digamos, es un tema desgastado. Se habla mucho sobre la posibilidad que inclusive el propio Schiaretti sea el que encabece la lista de diputados nacionales, lo cual ya es todo un mensaje, ¿no? Digamos, un Ujú. Schiaretti que si pone su propio nombre tratará de ganar, no es solamente, digamos, como para ser simplemente para ser diputado nacional, Ujú. ¿no? Y eso, digamos, es un interrogante en uno de los mejores distritos electorales del gobierno. Por un lado. Luego, yo creo que el gobierno está un poco en ese tema particular, está entre la espada y la pared, Sí, ¿no? porque si no veta, se le complican las cuentas fiscales, ¿no? Y si veta, eso puede llegar a tener un efecto contraproducente entre sus propios votantes que busquen alguna opción oposición moderada para la elección de octubre, ¿no? Ujú. Ujú. Y otra pregunta que quiero adicionar. ¿Cómo está hoy la posición de la oposición? Porque evidentemente sigue siendo un descalabro, más allá de que finalmente las alianzas parece que quieren prosperar. Kicillof, que va a ir de todas maneras alejado de lo que puede llegar a decidir Cristina Fernández, que primero decían que estaba ella detrás de todo el armado, sin embargo también un Massa que empieza a hacer danza otra vez más allá de lo sospechado que está acerca de muchos temas, y un Máximo Kirchner que no termina de posicionarse tampoco, los números no le dan en ningún lugar. Sí, totalmente. Primero, es absolutamente así que Máximo, digamos, no, ni siquiera, digamos, el propio electorado de Cristina, ¿no? Lo apoya porque no tiene un liderazgo propio, sino que es un liderazgo porque es descendiente de su madre, ¿no? Y eso, digamos, es claramente un problema, ni hablar para el sector de Kicillof, digamos, ¿no? Que también lo cuestiona por ese lado. Ujú. Un Massa que siempre va a tener un rol importante en la política, independientemente de cuántos votos tenga. Creo que nunca hay que dejarlo de lado, creo que, digamos, va a intentar seguramente en algún momento volver a ser candidato presidencial y quedarse un poco con la conducción del conjunto, teniendo en cuenta ahora que Cristina ya no podrá ser candidato por el resto de su vida, y un Kicillof que muestra gestos de autonomía, pero que quedan dudas respecto de cuántos atributos de liderazgo realmente tiene. Y entonces en ese berenjenal, hasta que no tengamos los resultados de septiembre y octubre, pero sobre todo el de septiembre, porque si en septiembre, digamos, el peronismo pierde, va a ser un dolor de cabeza interno, va a haber mucho pase de facturas, va a haber mucha complicación, y el que encabece la lista de octubre va a tener que salir a la cancha con una derrota en la espalda, ¿eh? Y lo cual, digamos, eso ya de por sí es un termómetro complicado para adelante. Ujú. No sé si ha focalizado mucho en nuestra provincia, pero llama la atención, ¿no? Que
Cornejo se haya corrido tanto y se haya acercado tanto a Milei, porque nada, antes en la campaña era, digamos, como que nosotros no somos Milei, no hacemos esto en Mendoza. Desde el otro lado, desde Milei decían, lo catalogaban a Cornejo de cualquier cosa, hasta ligó insultos Cornejo de parte de Esper y de Milei. Y nada, llama la atención ahora verlos en alianza, ¿no? ¿Cuánto puede durar eso? O por qué lo hace Cornejo, ¿no? Y por qué lo hace la Libertad Avanza. Sí. A ver, primero creo que a Cornejo no le queda otra, ¿no? Un PRO diluido, un partido demócrata, digamos, o votantes demócratas que claramente si tienen que optar, digamos, optarían por la Libertad Avanza, una vicegobernadora que se ha pasado a la Libertad Avanza, una alternativa de liderazgo provincial que es Petri, que está, digamos, haciendo política desde su cargo nacional. Ujú. Con lo cual, frente a todo eso, digamos, Sí. mucha alternativa, no hay que negociar y ver que después qué pasa en el 2027, O ¿no? sea, Digo, porque no tiene... Sí. Cornejo lo hizo porque sabía que perdía. Bueno, no sé si perdía, pero por lo menos es un dolor de cabeza. Digo, ya Ujú. recordemos que la primaria con Petri fue una primaria bastante más disputada de lo que se pensaba, ¿no? Ujú. Entonces digo, bueno, y una provincia donde obviamente ganó Milei. Con lo Ujú. cual, digo, con todos esos datos, yo diría, hubiese sido igualmente de cauteloso conservador, nos Claro, abrazamos esta vuelta y después vemos al 2027, claro. porque no nos olvidemos que como se juegan también los cargos provinciales y municipales, entonces también, más allá de lo nacional, podía ser un dolor de cabeza para la segunda parte de su mandato de Cornejo, que por ahora no tiene reelección, ¿no? Y entonces eso, el tema es, bueno, ¿y a quién pone, no? Y cómo conduce su descendencia local. ¿Y cuánto dura? Bueno, dependerá cómo le vaya a Milei, ¿no? Ujú. Digamos, si Milei no le va bien en la segunda parte del mandato, esas cosas, digamos, siempre como decimos habitualmente, son acuerdos escritos en el agua, ¿no? Digamos, Claro. son cosas que se dicen hoy y mañana se borran. Bien. Muchísimas gracias por el contacto, muy amable. No, por favor, un placer. Gracias, adiós, Adiós. Carlos. Carlos Fara, analista político con quien dialogamos, bueno, nada, viendo toda esta expectativa que hay de alianzas y todo este tipo de cosas previo a las elecciones y la oficialización de las listas. ¿Mm? Complicado Y los frentes. para la oposición. Muy Y complicado. sí. No encuentran, perdieron la brújula, Sí, el horizonte. lo que pasa No es hay manera. que nada, les pateó el tablero Sí, y todavía no no. logran O sea, ni juntar una sola claro, pieza. nada, ni una. Nada, porque viven descolocados. Absolutamente. La gente piensa para allá y ellos iban para el otro lado. Sí, Entonces sí. le cambiaron el rumbo y ahora no saben qué hacer. No están dispersos. Las 9:46 minutos.